En primer lugar, entonces, les voy a explicar que aunque dentro del horario ustedes tienen que van a llevar ahorita contabilidad de sociedades, antes de que demos inicio a contabilidad de sociedades, vamos a tener que ver una parte que nos quedó pendiente de contabilidad básica 2. Entonces, por eso, en el enlace que les envié para que se registraran en Classroom, aún dice contabilidad básica 2, ¿verdad? Entonces, según el horario, ustedes van a tener ahorita sociedades, pero no la vamos a iniciar hasta que demos por finalizada la clase de básica 2, porque aquí hay cosas importantes que necesitamos ver antes de entrar a la clase de contabilidad de sociedades y no las podemos omitir. O sea, son cosas que definitivamente no podemos decir, esto no lo pudimos ver y así lo vamos a dejar, no se puede. Son cosas importantes que tienen que ver aún todavía, no hemos visto partidas. Con la teoría de la partida doble ya estamos dando inicio a las partidas, pero todavía no son partidas. Nos falta entonces ver partidas mayores, ajustes, y los otros balanza de comprobación que no lo hemos visto, balanza de saldos ajustados, entonces eso no lo hemos visto todavía y lo tenemos que ver. Espero yo que sea más o menos una estimación de un mes que vamos a estar todavía en contabilidad y luego entonces sí ya vamos a entrar a sociedades. Entonces no lo podemos omitir, es algo que no nos puede quedar por fuera y por eso entonces vamos a estar viendo aún parte de contabilidad. Como les había pedido a ustedes que leyeran en su libro algunos ejemplos y que también vieran el video que les envié, entramos al tema de la teoría de la partida doble. Aún está en su libro, todavía hay cosas del libro que necesitamos, o sea que el libro no lo van a dejar por fuera todavía. Y esta parte, que es lo que les tengo aquí, no está dentro de su libro, pero sí es importante que lo repasemos. Nos dice que el precursor de la teoría de la partida doble es Lucas Paciolo o Paciolo, quien explicaba que toda causa produce un efecto. Esto se basa en el principio de la causalidad, no casualidad, causalidad, que dice que no hay causa sin efecto, ni efecto sin causa. La partida doble consiste en registrar por medio de cargos y abonos los efectos que producen las transacciones comerciales en los elementos de balance vistos anteriormente, o sea, lo que vimos de las cuentas del activo, pasivo y capital, de manera que la igualdad de la ecuación se mantenga así. Esto es lo que vimos de la ecuación contable, ¿verdad? Entonces nosotros siempre tenemos que ver que las cuentas que colocamos en el activo o las cantidades, al sumar el pasivo y el patrimonio nos siga dando la misma ecuación contable, o sea que pasivo más patrimonio neto sigan sumando lo mismo que nos da en el activo. Luego tenemos las reglas que les había pedido que las leyeran ayer, las reglas de la teoría de la partida doble, donde nos dice que los efectos producidos sobre los elementos del balance permiten deducir relaciones constantes entre aumentos y disminuciones de dichos elementos, resumiéndose en las reglas siguientes. Esto es correspondiente al activo. Nos dice que todo aumento en el activo corresponde a una disminución del activo, un aumento de pasivo o un aumento de patrimonio. No significa que todas se van a dar en una sola transacción, sino que de repente aumenta un activo, pero hace que disminuya otro activo, ¿verdad? No el mismo, sino que otro activo. Entonces esto es causa y efecto, ¿verdad? Causa un aumento en el activo y provoca también una disminución en otro activo, con la misma cantidad o con otra cantidad. Luego, también puede ser que aumentar el activo implique un aumento de pasivo. ¿Qué ejemplo les puedo dar con respecto a eso? Cuando nosotros compramos algo al crédito. Supongamos que compramos algo que nos cuesta 10,000 lempiras. Aumenta el activo 10,000 lempiras. Pero también aumenta el pasivo porque si lo sacamos al crédito implica que hay un aumento en las obligaciones. Entonces, puede provocar esto, ¿verdad? Un aumento del activo y un aumento de pasivo. No puede ser posible
que un aumento del activo nos provoque una disminución de pasivo. Eso no es posible. Y el pasivo y el patrimonio se aplican de la misma manera, ¿verdad? Si decimos que un aumento en el activo provoca un aumento de pasivo, también puede provocar un aumento de patrimonio. Como por ejemplo, cuando los socios dan dinero o hacen una aportación, aumenta el activo en caja o en bancos, pero también aumenta lo que tenemos en el patrimonio, ¿verdad? Porque ya no es de la persona que lo tenía, sino que ahora se convierte en patrimonio de la empresa. Luego tenemos las reglas del pasivo. También son 3, ¿verdad? Si hay una disminución de pasivo, esto puede provocar un aumento en el pasivo mismo, una disminución de pasivo, eso es del activo. Y es la muchacha que se le dan de lavar acá porque es un tapiol lavador allá. Dígale que sí. Y un aumento de patrimonio. Creo que aquí hay un error. Voy a revisar ya para ver. Creo que me parece que aquí es un aumento del mismo pasivo, una disminución del pasivo provoca un aumento del pasivo o una disminución del activo. Del activo es, profe. Aquí, ¿verdad? Sí, ahí. Bueno, gracias. Es entonces, también entonces nos está diciendo qué ocurre con el activo y qué ocurre con un pasivo. Y la tercera regla, a toda disminución del patrimonio neto corresponde un aumento en el mismo patrimonio, una disminución del activo o un aumento del pasivo. O sea, lo mismo que ocurre en el patrimonio, vemos que ocurre en el pasivo, ¿verdad? Si aumenta el patrimonio, también habrá un aumento de pasivo. Y tenemos los ejemplos. Ayer les había pedido que vieran algunos ejemplos, pero cuando ya están en el libro a veces se nos hace difícil entenderle porque ya están dentro de las cantidades dentro del esquema T y entonces de repente puede que nos confundamos de dónde salieron las cantidades. Entonces aquí quiero que lo hagamos de acuerdo a esos son 6 ejemplos nada más los que coloqué, que son los que más se utilizan, podríamos decir, ¿verdad? Las compras y las ventas es lo que más se da en una empresa y si ustedes se aprenden más o menos las transacciones, son prácticamente repetitivas. Casi siempre, si aquí hay un ejemplo, podemos ver que la repetición casi siempre es la misma en un esquema T. Veamos entonces la operación número 1. Están las 6 aquí, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo una por una. Nos dicen la operación número 1 que se inicia operaciones de la Sociedad del Sol SDRL y que hay 2 socios, ¿verdad? Cada socio aportó 50,000 lempiras. Esa es la primera transacción u operación de una empresa. Cuando aparecen varias transacciones, significa que están relacionadas. Y si yo abro un esquema T con el nombre de la cuenta, significa que esa T me tiene que servir para todas estas transacciones si se vuelve a aparecer. Hay algunas T que solo se utilizan una vez y luego no vuelven a aparecer nunca en todas las transacciones del año. Puede ser que ya no se vuelva a utilizar, por ejemplo, el caso del capital, que el capital, mientras los socios no aporten más dinero, entonces va a permanecer igual el mismo capital. Pero hay otras que se utilizan bastante frecuente, como el caso de caja, como el caso de bancos, que puede ser que se utilicen todos los días o durante el mismo día hayan varias transacciones, ¿verdad? Entonces, hay algunas cuentas que se utilizan bastante y hay otras que casi no. Pero si aparecen dentro de una transacción, pues nosotros tenemos que abrir una T de la misma manera que abrimos una para la que utilizamos frecuentemente. Bien, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes aquí? Aquí les tengo yo como detecté o determiné cuáles T voy a abrir. En este caso, solo habían 2. Mínimo, para que se haga una transacción, tiene que haber 2 cuentas, mínimo.
No podemos abrir una cuenta y decir que solo existe en una transacción una sola cuenta. Por eso mismo les decía de la ley de causa y efecto. O sea, estamos hablando de que al comprar, que al iniciar operaciones, en este caso, nosotros tuvimos dinero, ese dinero, la cuenta se llama caja. Eso ustedes ya lo saben, porque es tema de la segunda unidad que vimos en contabilidad. Entonces, cuando me dice a mí aquí que se inicia operaciones con la aportación de 2 socios, que cada uno me dio 50,000, vean que aquí no me menciona la cuenta de caja, pero yo sé que si recibí dinero y no me dice a mí que lo depositaron en una cuenta, entonces automáticamente se recibe en caja. Entonces yo digo aquí, aumentó caja con 100,000. ¿Por qué 100,000? Porque eran 2 socios y cada uno dio 50,000 empiras. Entonces, la cuenta o el AT que voy a abrir, se va a colocar arriba el nombre de la cuenta, que es caja. Y ayer les di el video para que vieran. Este lado izquierdo, es donde van los debe o los cargos, decía ahí, ¿verdad? Y al lado derecho va el haber o los créditos, se les llama aquí. Y les decía que toda cuenta de activo comienza con un cargo. Entonces, si nosotros decimos que aumentó caja, entonces significa que al decir aumentó caja, lo debo de colocar en el lado derecho. Si caja disminuye, yo lo voy a, en el lado izquierdo, perdón. Si caja disminuye, lo voy a colocar en el lado derecho. Y lo contrario ocurre con el pasivo y el patrimonio. El pasivo, si aumenta, se coloca en el lado derecho. Y si disminuye, se coloca en el lado izquierdo. Entonces, por eso yo les coloqué aquí si era un aumento. Con eso ustedes identifican que si yo digo que aumentó caja, significa colóquenlo en el debe, o sea, en el lado izquierdo. Y aumentó capital, entonces significa colóquenlo en el haber, o sea, en el lado derecho. Y aquí decimos que se cumple la ecuación contable. Activo, que en este caso solo es caja, y es 100,000, es igual al pasivo, que en este caso no existe, mi pasivo es 0 en este momento, más patrimonio, pero mi patrimonio es 100,000, por lo tanto, aunque no tengo pasivo, mi patrimonio y mi activo suman lo mismo. Eso es lo que les estaba diciendo en teoría, ¿verdad? El activo y el pasivo y patrimonio me tienen que sumar lo mismo. Por lo tanto, deben haber como mínimo 2 cuentas. ¿Entendieron esta transacción? ¿Nadie entendió? Bien, profe. ¿O no están? Solo prendieron se conectaron, pero no están en clases. Yo sí entendí, profe. Bien, entonces, tienen que recordar, y si no se las saben todavía, si no se las aprendieron, vuelvan a repasar las cuentas para que cuando ustedes vean una transacción, automáticamente identifiquen la cuenta y me coloquen entonces si esa cuenta va a ir en el debe o va a ir en el haber. Recordando que como mínimo se abren 2 esquemas T, pero pueden haber más. Ya vamos a ver un ejemplo donde hay más. Y también tienen que tener en cuenta que lo que tienen en el pasivo y en el patrimonio tiene que sumar lo mismo que tienen en el activo, en cada operación. Entonces, eso se puede revisar o ir revisando cada vez que hacemos una transacción. Aquí tenemos la número 2. ¿Qué decía la transacción número 2? Volvamos aquí. Decía que se abre una cuenta de cheques. El nombre de la cuenta no es cheque, ¿verdad? ¿Cómo se llama una cuenta cuando se abre en el banco? Ajá. Se llama banco, ¿verdad? Correcto. Entonces, dice que abrimos una cuenta de cheques con el 80% del efectivo disponible.
¿De dónde saqué el dinero entonces? Lo tenía en la caja y lo deposité al banco. Pero en caja yo tenía 100,000 lempiras, ¿verdad? Porque les estoy diciendo que las operaciones o las transacciones están relacionadas. Entonces, aquí yo tenía en caja, que lo estoy viendo aquí, yo tenía 100,000 lempiras. De esos 100,000 dice que el 80% lo voy a depositar en el banco. Entonces, el 80% de 100,000 son 80,000 lempiras. ¿Qué ocurrió con bancos? Aumentó bancos. Lo que yo tenía en bancos, que en este momento era 0, ahora ya tengo 80,000. Entonces, aumenta la cuenta de bancos con 80,000. Y vean aquí que ocurrió un aumento del activo, provocó una disminución en el mismo activo. ¿Qué disminuyó? Lo que tenía en caja, porque en caja tenía 100,000, pero como de esos 100,000 agarré 80,000 para depositarlos en el banco, entonces disminuye caja con 80,000. ¿Dónde está registrado eso entonces en la T? Aquí. Ustedes colocan entonces en la transacción número 2 o la operación número 2, colocan que en bancos tienen 80,000 lempiras, lo colocan en el debe porque dijimos que aumentó y vuelven a la cuenta de caja que ya la tenían abierta aquí y colocan entonces que disminuyó caja. Como caja disminuyó, entonces ya no lo puedo colocar en el debe, sino que ahora lo voy a colocar en el haber, porque dijimos que los activos, las cuentas de activos, cada vez que aumentan se van a colocar aquí y cada vez que disminuyen se van a colocar aquí. Espero que hayan entendido esta operación también, ¿verdad? Entonces, por eso les estoy colocando aquí los aumentos, si hubo un aumento o una disminución de la cuenta. Y vemos entonces aquí que en la operación número 2, nuevamente aparecen como mínimo 2 cuentas. Y podemos ver entonces que aquí disminuye, pero que en el activo hay un aumento. Entonces, sí se sigue manteniendo la ecuación de que el activo es igual al pasivo y al patrimonio. Siguiente transacción. En la otra transacción nos dice que se compran muebles y equipo de oficina por 35,000. La cuenta se llama mobiliario y equipo, ¿verdad? Dice que fueron 35,000 lempiras. ¿Cómo lo pagamos? Porque automáticamente si yo compro algo, me tiene que decir el ejercicio si yo pagué eso en efectivo, si lo pagué con cheque, si lo quedé debiendo, qué fue lo que ocurrió. En este caso me dice que el 40% de esto se pagó con cheque y que el resto se quedó a deber. Los muebles no son mercadería. Los muebles son algo que utilizamos para poder brindar servicio o para poder tener a los empleados dentro de sus oficinas, ¿verdad? Con todo lo que ellos requieren. Entonces, cuando yo quedo a deber algo que no es mercadería, si ustedes recuerdan, la cuenta que usábamos era acreedores varios. Entonces, aquí están. Mire qué cuentas se afectaron en la operación número 3. Aumentó mobiliario y equipo, 35,000 lempiras. A esos 35,000 le saqué el 40% para determinar cuánto fue lo que pagué. De esos 35,000 entonces, como lo pagué con cheque, disminuyó lo que tenía en bancos, 14,000 lempiras, que fue el valor del cheque que emití para pagárselo a esta persona que me está vendiendo el mobiliario. Y lo que quedé a deber entonces, lo coloco en acreedores varios y solo lo resto, ¿verdad? O le calculo el 60% a 35,000, que son 21,000 lempiras. Pero dice entonces que acreedores varios no le vamos a colocar que disminuyó, porque los pasivos, cada vez que nosotros tenemos un pasivo y adquirimos una obligación, entonces aumenta nuestro pasivo. Cada vez que nosotros sacamos al crédito, va a haber un aumento en el pasivo. Entonces, los aumentos del pasivo se colocan en el haber, ¿verdad? Que es aquí en el lado derecho. Entonces, vamos a ubicarlos. Aquí está ya abierta mobiliario y equipo.
le coloco aquí que fue la transacción número 3 y le coloco entonces que fueron 35,000 lempiras, porque eso me costó el mobiliario. Luego entonces busco nuevamente que bancos, yo ya la tengo abierta aquí, y dice que disminuyó. Los aumentos van aquí, las disminuciones a este lado. Entonces disminuyó con 14,000. Le coloco entonces que fue en la transacción número 3. Y también entonces vean aquí que fueron 3 cuentas las que tuvieron movimiento. Dos cuentas de activo se vieron modificadas y una cuenta de pasivo. Entonces el pasivo, como aumentó, se coloca en el haber. Y tenemos entonces que fueron 21,000 siempre de la transacción número 3. Si yo quiero verificar entonces si están ubicados correctamente y que la ecuación se cumple, entonces yo puedo sumar 21,000 que tengo en el lado derecho más 14,000. Aquí puedo identificar cuáles son las de la operación número 3 porque ya las tengo con un número, ¿verdad? Entonces 21 más 14 es 35, ¿verdad? Y eso es lo que yo tengo registrado en el activo. Entonces, por lo tanto, sí, tengo que el activo es igual a pasivo más patrimonio. En la siguiente operación, leamos aquí qué fue lo que ocurrió. Nos dice que se compró papel, lápiz, grapadora y todo eso fueron 2,100 lempiras lo que gasté. Eso se pagó con cheque. Recuerden que nosotros cuando usábamos las cuentas de activo decíamos que la papelería, los lápices y todo eso lo llevábamos a la cuenta de papelería y útiles de oficina, ¿verdad? Pero como ya vimos también las cuentas de resultados, entonces si nos menciona aquí gastos de venta y gastos de administración, significa que no vamos a usar papelería. Por lo general el ejercicio le va a decir si use una o use otra, ¿verdad? Entonces en este caso no vamos a usar papelería porque dice que llevaron el 60% al departamento de administración y el resto al departamento de ventas. ¿Qué significa eso? Que nosotros debemos usar las cuentas de gastos. Cuentas de gastos, entonces significa que yo voy a abrir, veamos aquí. Aquí está, ¿verdad? La de la operación. Gasto de administración, el 60% de 2,100 son 1,260. Y gastos de venta, que serían el 40% de los 2,100, van a ir entonces a estos nombres, ¿ve? No a papelería, sino que a gastos de administración y a gastos de venta. Aumentaron estos gastos y disminuyó bancos con 2,100, porque lo pagamos con cheque. Todas las cuentas de gastos se van a colocar, cada vez que aumentan, se van a colocar en el debe. Entonces, aparece aquí gastos de administración, sería la operación número 4 con 1,260. Gastos de venta, entonces lo coloco aquí, siempre en la operación número 4. Decía que era con, volvamos a ver, 840. Y me falta todavía, porque aquí solo he registrado los movimientos del lado izquierdo, ¿verdad? Me falta entonces que dice que disminuyó la cuenta de bancos 2,000. Por lo tanto, entonces, nuevamente, si hay una disminución, la voy a colocar en el haber, 2,100. Transacción o movimiento número 4. Ya hicimos entonces 4 operaciones. Luego tenemos la número 5 que nos dice se compran mercaderías por 20,000 más el impuesto. Se cancela con cheque. Cuando nosotros compramos mercaderías y nos menciona el impuesto,
la cuenta que vamos a usar es compras. Bueno, la primera vez usamos la cuenta de inventario de mercaderías, pero luego cada vez que se realiza una compra de mercadería, vamos a usar la cuenta de compras. Y el valor de las compras se registra en una cuenta y el impuesto sobre venta se registra en otra cuenta. Y como se trata de una compra, entonces el impuesto que vamos a usar es el impuesto sobre venta pagado. Entonces aquí vemos nosotros, utilizamos entonces, si es primera vez, les dije, utilizamos la cuenta de inventario. Solo una vez la utilizamos. Luego después, si aparecen más compras, tenemos que usar la cuenta de compras. Entonces aquí colocamos inventario. Y nos dice entonces que va a ir en el debe con 20,000. El impuesto nosotros ya sabemos que es el 15%, ¿verdad? Entonces 20,000 por el 15% son 3,000 lempiras. Ese inventario sobre venta pagado también es una cuenta de activo. Y va a ir junto con el inventario o con las compras, siempre van a ir cargadas. Entonces aquí 3,000 lempiras. Y miren, aquí hubieron 4 cuentas que se movieron, porque estos 23,000 lempiras no los pagó todo, sino que pagó únicamente el 50%. Entonces el 50% de 23,000, porque para eso tenemos que sumarlo. Él debe 20,000 más el impuesto. Entonces en total debe 23,000. Vino y de los 23,000 pagó la mitad con cheque. La mitad entonces son 11,500. Busco bancos y coloco entonces aquí 11,500 en el haber, porque es una disminución de banco. Para eso hice un cheque y pagué con cheque, ¿verdad? Entonces 11,500 del banco. Y luego, lo demás dice que lo quedé debiendo. ¿Cómo dice que lo quedé debiendo? Bueno, aquí no dice. Aquí dice se cancela con cheque. Me faltó ahí entonces el 40%. Y el resto firma letra de cambio. Eso siempre me lo tiene que aclarar, ¿verdad? Porque si no, no puedo saber cómo lo quedó debiendo. Entonces el 40% fue con cheque, ya lo registramos en el banco, 50 Eva. Y la diferencia entonces, firmaron una letra de cambio. Las letras de cambio son documentos por pagar, si son a cargo de la empresa, ¿verdad? Y en este caso quien lo está firmando es la empresa. Entonces son otros 11,500 aquí. En la transacción número 5. Y por último, o el otro ejemplo que yo les tenía aquí era una venta. Hay una venta al contado de 5,000 lempiras. Para eso entonces veamos las cuentas que vamos a usar. Una venta al contado, vamos a usar la cuenta de ventas con el total de la venta. El impuesto sobre ventas aquí con las ventas ya no va a ser el impuesto sobre venta pagado, sino que el impuesto sobre venta cobrado. Y siempre es el 15%. Entonces el 15% de 5,000 son 750. Aumentan las ventas, aumenta el impuesto sobre venta cobrado y como fue al contado, recibimos dinero. Entonces ese dinero lo llevamos a la cuenta de caja. ¿Cuánto recibimos? Esto, ¿verdad? La suma de las ventas más el impuesto. Por lo tanto, recibimos 5,750. Entonces, para registrarlo, tenemos aquí ventas, va a ir en el haber con 5,000 en la transacción número 6. En el haber, porque las cuentas de
de ingresos se van a colocar en el haber. Si aumentan, se colocan en el haber y si disminuyen, se colocan en el debe. 750 del impuesto y lo que recibimos en caja, ¿verdad? Que fueron 5,750. Buscamos en la cuenta de caja y lo registramos. Transacción número 6. Bueno, eso entonces es lo que tienen que hacer ustedes con cada transacción. Una vez que ya están registradas, lo que se procede es a sumar. Sumamos entonces 100,000, todo el debe se suma, y en este caso serían 105,750. En el haber, en este caso, solo hay un movimiento. Y entonces pasamos aquí que bajamos únicamente serían 80,000, porque eso es lo que tenemos. Y luego, ahora sí podemos restar. Ambos lados se restan y el saldo queda en el valor donde está más alto. Entonces aquí sería 105,750 menos 80,000. Me quedaría un saldo deudor. SPLKD significa saldo deudor. Entonces aquí quedaría un saldo deudor de 25,750, que viene de restar 105,000 que tenía en el debe menos 80,000 que tengo en el haber. Este no le coloco nada porque ya no hubo movimientos, entonces se queda así. Únicamente sabemos que es un saldo acreedor de 100,000. Y lo mismo hacemos en cada una de las que tuvieron movimiento, ¿verdad? Pasamos una línea, sumamos, en este caso serían, copiamos los 80,000, bajamos aquí y sumamos 14,000 más 2,100 más 11,500, me da 27,600. Restamos ambos valores y sería un saldo deudor, ¿verdad? Porque es más alto el debe que el haber. El saldo se coloca en el lugar donde está más alto. Entonces, 80,000 menos 27,600 serían 52,400. Lo mismo entonces, si en estas que no hay movimientos, así se quedan. Aquí tampoco hay movimientos para restar. Y en este tampoco. Entonces, solo nos queda pendiente ver la balanza de comprobación que se hace con esto, donde colocamos todo lo que es en el debe, los saldos se colocan en una columna en el debe y las cuentas del haber se colocan con un saldo en el haber y se suman para ver si coinciden, ¿verdad? Me tiene que dar lo mismo en ambas columnas. ¿Dudas con esto? No, profe. Bueno, espero que hayan entendido y nos vemos entonces la otra semana para asignarles ya un ejercicio con respecto a esto. Bueno, para terminar ya el tiempo, entonces damos por finalizada la clase. Que tengan feliz tarde.